Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. ¿Qué tal ha ido el veranito? Espero que muy bien, porque por mi parte ha ido genial. He descansado un montón y estamos listos para empezar un nuevo curso. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema 1 de Historia Contemporánea para cuarto de ESO. Un periodo fundamental para comprender el mundo en el que vivimos. La historia es una herramienta que no solo nos aporta cultura general, sino que también nos ayuda, como acabo de decir, a entender el mundo en el que estamos. Nos aporta esta información sobre lo que ha pasado anteriormente para ayudarnos a que, por ejemplo, entendamos bien las noticias que vemos en el telediario. Cuestiones como, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Corea del Norte se entiende gracias a lo que vamos a aprender este año en Historia Contemporánea. Bueno, pero lo que vamos a ver hoy no es si es cierto que los Pokémon y los dinosaurios vivieron en la misma época, sino que vamos a aprender sobre la economía y la sociedad del antiguo régimen. Tú, plebeyo, no me mires con ese careto. La lección de hoy es Economía y sociedad en el antiguo régimen. Y vete a prepararme algo, una tapita, que tengo hambre. Vamos, vais. Para ello vamos a comenzar haciendo una definición de lo que era el antiguo régimen. El antiguo régimen era el sistema político, económico y social previo a la Revolución Francesa. Tres eran sus características principales. 1. El absolutismo monárquico. 2. Una economía de base rural. Y 3. Una sociedad estamental. Vamos a comenzar describiendo la sociedad estamental. La sociedad estamental se caracteriza por estar dividida en estamentos. Esto es algo así como las clases sociales, pero que están fundamentadas en privilegios. Es decir, los estamentos de la sociedad estamental, que eran 3 más la monarquía, se fundamentaban en derechos de nacimiento. Vamos a explicarlo. En la cúspide de la pirámide se encontraba el rey, que se encontraba gobernando por derecho divino, es decir, su poder, su posición estaba ordenado por Dios, que era quien ordenaba el mundo y por tanto hacía que el rey ocupara la cúspide de esta pirámide. A continuación se encontraba la nobleza, gente que normalmente estaba relacionada por sangre con las casas reales y que además ocupaba también por derecho de nacimiento un lugar preferente en este ordenamiento social. A continuación tenemos la iglesia y por último tenemos al tercer estado o pueblo llano. Bien, vamos a verlo un poquito más en profundidad. Tanto la nobleza como el clero estaban divididos en alta y baja nobleza y alto y bajo clero. La alta nobleza era aquella más cercana a la monarquía, como los duques o los marqueses, gente con muchísimo poder, con muchísimo dinero y que, como acabo de decir, estaba muy cerca al poder. La baja nobleza, sin embargo, eran aquellos aristócratas venidos a menos, de familias nobles mucho más humildes, como por ejemplo los hidalgos castellanos. Esta baja nobleza, en algunos casos, era pobre y tenía mucho menos dinero que algunos de los burgueses del pueblo llano, del tercer estado, pero a pesar de todo ocupaban un escalón social superior, porque en el antiguo régimen este orden no se ocupa en función del dinero que tienes, como en la sociedad actual, sino en función de estos privilegios de nacimiento. Entrando a describir el estamento clerical, tenemos una vez más también al alto clero. El alto clero estaba formado por los altos cargos eclesiásticos, como por ejemplo los obispos o los arzobispos. Son gente también con muchísimo poder y que incluso normalmente proceden de familias de la aristocracia. La aristocracia solía enviar a sus hijos, que no eran los primogénitos, los que iban a heredar el marquesado o el condado, solían repartirlos por distintos cargos de poder, como por ejemplo enviaban hijos al ejército o hijos a la iglesia. Y si tú eras el segundo de los hijos y te tocaba ser obispo, te tocaba formar parte del clero, aunque no quisieras, tu familia lo iba a decidir. Pero, claro, no ibas a ser al menos cura en un pueblecito perdido de León, sino que ibas a ser el obispo de la Catedral de León. Bien, y por otro lado tenemos al bajo clero, el estamento o la parte más baja del clero. Este bajo clero está formado, por ejemplo, por frailes, por monjes o por curas de barrios y de pequeños pueblos. Este bajo clero suele proceder de familias del tercer estado, de familias pobres que han tenido la suerte de poder criar a uno de sus hijos o a uno de sus miembros para que forme parte de la iglesia. El bajo clero va a estar en contacto con los pobres, con la gente que sufre más. Y por tanto vamos a ver cómo este bajo clero va a posicionarse en algunas ocasiones a favor del pueblo llano.
Y por último tenemos al tercer estado o al pueblo llano, formado por vosotros y por mí, formado por todos, formados por la gente de a pie, por el 90% de la población. El pueblo llano eran los campesinos, eran los artesanos, eran los trabajadores manuales, eran los soldados rasos del ejército, eran incluso los burgueses, gente que se había enriquecido con negocios. Eran la gente que por nacimiento no formaba parte de ninguna familia importante. El tercer estado o el pueblo llano carecía de cualquier privilegio. Eran los únicos que pagaban impuestos y además poseían desventajas legales. A la hora, por ejemplo, de que un noble abusara de un plebeyo, de alguien del tercer estado, la nobleza siempre iba a contar con ventaja respecto al tercer estado. ¿Por qué? Porque contaban con privilegios. Y el tercer estado, el pueblo llano, contaba siempre con desventaja frente al resto de los estamentos. Y podéis preguntaros, ¿existía movilidad entre estos estamentos? ¿Era posible ir escalando si nacías en el pueblo llano para conseguir ir hacia arriba? Pues bien, la movilidad social era muy escasa, muy reducida. Básicamente se podía lograr mediante dos maneras: mediante la realización de favores al rey o mediante la iglesia, es decir, mediante la realización de favores al rey. Por ejemplo, mediante el ejército, siendo condecorado por alguna acción valerosa de forma que el rey te lo reconozca dándote un cargo nobiliario. Normalmente, cuando procedías del pueblo llano y el rey te recompensaba con un cargo nobiliario, sería un cargo nobiliario de la baja nobleza. ¿De acuerdo? Así que sería se podría escalar levemente, pero tampoco sería un ascenso brutal. La otra rama principal es mediante la iglesia, es decir, estas familias pobres que hacían que alguno de sus miembros fuera fraile o fuera sacerdote, de forma que lograba entrar. Esta ascensión social, esta movilidad era muy lenta, claro, y para que una familia procedente del tercer estado lograra acceder a los estratos superiores, a los más altos, normalmente hacía falta un trabajo de generaciones. Es decir, si en mi familia se había realizado, mi padre, por ejemplo, había sido un buen soldado y heroicamente había defendido una ciudad de forma que el rey le había recompensado con un cargo nobiliario menor, formando parte de la baja nobleza, sería cosa mía lograr nuevamente mediante el ejército que el rey me volviera a recompensar a lo mejor con un cargo nobiliario mayor y que mis hijos, siguiendo mi estela, consiguieran nuevamente los favores del rey gracias a sus servicios, gracias a sus trabajos, para ascender nuevamente hasta la alta aristocracia. De todas maneras, eran muy pocas las personas que lograban estos ascensos, porque ya la mayor parte de los cargos estaban formados, estaban ocupados por la gente procedente de las capas más altas. Por lo tanto, el hueco para que el tercer estado, para que el pueblo lograra ascender, era muy reducido. Otra de las características del antiguo régimen es el absolutismo monárquico, propio de la Edad Moderna. Bien, ¿en qué consiste el absolutismo monárquico? En que el rey tenía un poder absoluto, o más bien, casi absoluto. Porque aunque digamos que el poder del rey era absoluto, y de ahí viene su nombre, absolutismo, en realidad no lo era. El poder del rey estaba limitado por los parlamentos, que aquí en España, en Castilla, en Aragón, se llamaban cortes, ¿de acuerdo? Las cortes eran estas reuniones que normalmente estaban formadas por miembros de la nobleza y enviados de la iglesia y de las ciudades, en las cuales se votaban los impuestos. Pues bien, durante la Edad Moderna, desde que las monarquías comienzan a concentrar poder allá por el 1500, como por ejemplo la monarquía de los reyes católicos aquí en la península ibérica, desde más o menos el 1500 los reyes comienzan a concentrar más y más poder, hasta llegar a un momento en el que apenas convocan a las cortes, ya que han desarrollado una maquinaria burocrática, es decir, una maquinaria estatal con funcionarios, en la cual apenas les hacen falta las cortes. Bien. El mejor ejemplo de monarca absoluto es Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, que decía lo siguiente: el poder soberano solo reside en mi persona, es solo por mí que mis tribunales existen y tienen autoridad, y como ellos ejercen en mi nombre. Su uso no se puede volver nunca contra mí, el poder legislativo es solo mío, sin ninguna dependencia ni ninguna partición. El orden público completo emana de mí, y los derechos y los intereses de mi nación reposan en mis manos. Es decir, podemos ver cómo en el absolutismo monárquico, y especialmente en el caso de Luis XIV, rey de Francia,
todo el poder y toda la soberanía va a ser concentrada por los monarcas, por los reyes. Es decir, la división en los tres poderes que habéis estudiado que existe en la actualidad, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, no existe. Pero veamos cómo se justificaba esto, cómo algunos escritores de la Edad Moderna justificaban que todo el poder tendiera a concentrarse en manos del rey. En primer lugar tenemos a Bossuet, un escritor, un pensador, que justificó en su obra Política sacada de las Sagradas Escrituras que el poder emanaba directamente de Dios. Como bien decía el nombre de su obra más famosa, Política sacada de las Sagradas Escrituras son la Biblia, era Dios quien tenía el poder absoluto en el universo y era Dios quien depositaba su poder sobre los reyes. Por lo tanto, dado que el poder de los reyes emanaba de Dios, nada debía oponerse a ellos. Ellos tenían, por la gracia divina, todo el poder y la gente no debía hacer nada más que obedecer. No obstante, Dios, consideraba Bossuet, era bueno. Y por tanto los reyes debían ser buenos, debían llevar a cabo una política paternalista, es decir, debían ser como los padres de la nación, ser buenos con sus súbditos y tratar de lograr la prosperidad para ellos. Bien, luego tenemos a otro pensador también muy importante de la Edad Moderna llamado Hobbes. Hobbes escribió en su obra más importante, Leviatán, que la naturaleza del hombre era mala. Según Hobbes, los hombres tendían a enemistarse unos con otros y a luchar continuamente. Es decir, en el estado de naturaleza, un estado previo a la formación de los estados, los hombres, las personas, no solo los hombres, claro, las personas estaban luchando continuamente. Y la única manera de evitarlo era alcanzando un pacto entre todos. Este pacto consistía en la cesión de soberanía, en la cesión de poder, para que existiera un Estado que consiguiera regularnos, que consiguiera pararnos a todos y conseguir que viviéramos en armonía. Es decir, el pueblo, la gente, cedía parte de su poder, que en la realidad era prácticamente todo, a la corona, a la monarquía, que hacía de árbitro, que hacía de separación entre las partes y garantizaba un estado de paz entre todos los miembros. Pues bien, una vez que hemos visto estas dos fundamentaciones, por un lado tenemos a Bossuet, que justifica que el poder de los reyes procede de Dios, y por otro lado tenemos a Hobbes, que justifica que sin monarquía todos estaríamos matándonos. Pues una vez visto cuál es el absolutismo monárquico, vamos a describir brevemente cómo era la economía en el antiguo régimen. La economía del antiguo régimen estaba basada principalmente en la agricultura. Una agricultura de subsistencia y manual. ¿Qué significa esto? Bien, dado que apenas existían máquinas, todavía no se ha inventado la máquina de vapor y por supuesto no se han inventado los motores de combustión, todas las actividades debían ser por personas. Esto hace que el rendimiento sea muy pequeño, ya que hace falta muchísima mano de obra para llevar a cabo todas las actividades agrícolas. Además, la agricultura posee una baja inversión, apenas se invierte en ella, es decir, no se invierte dinero en mejoras tecnológicas y tampoco se invierte dinero en nuevos cultivos, ni tampoco en intentar pensar, en intentar alcanzar formas de ser más eficiente. Todo esto redunda en unos bajos rendimientos, es decir, la agricultura, además de necesitar mucha mano de obra, va a rendir, va a producir muy poco. De esta forma, una vez que en el campo tenemos a la gente que está trabajando para cultivar y que tiene que ser alimentada con lo que produce el propio campo, lo que sobra, lo que puede ser enviado a las ciudades es una parte muy pequeña. Por eso las ciudades en esta época todavía son muy pequeñas, ya que la gente que vive en las ciudades, como nosotros, no cultiva su propio alimento, sino que tiene que comprarlo a los agricultores. Y como a los agricultores les sobra poco, son pocas las ciudades que pueden alcanzar un gran tamaño. Además, se producen continuas crisis de subsistencia. ¿Qué significa esto? Bien, se producen malas cosechas cíclicamente, principalmente se debe a plagas que no se pueden controlar porque todavía no se han inventado los pesticidas. Por lo tanto, en los años en que viene una mala cosecha y, por ejemplo, la producción de trigo cae 1/3, supone un enorme problema para la población, porque el trigo que tiene almacenado de otros años es una cantidad muy pequeña. Ya hemos dicho que sobraba pocos alimentos para alimentar a las ciudades, así que imaginaros, una vez que las ciudades
ciudades tienen que alimentarse, es aún menor la cantidad de alimento que sobra en total como para tener guardada en silos o en almacenes para los años de malas cosechas. Los años de malas cosechas la población estaba mal alimentada y por lo tanto era mucho más proclive a morirse en casos de enfermedades. Por lo tanto, los años de malas cosechas solían venir acompañados de plagas, de enfermedades, de peste. La gente en el antiguo régimen solía bañarse más bien poco. Quizás así los más limpios se bañaban más o menos una vez al mes. Así que imaginaros la cantidad de enfermedades infecciosas que existían en aquella época. Si además estabas mal alimentado y tenías las defensas más bajas, era muchísimo más fácil que te murieras, que te fueras al otro barrio una vez que venía una epidemia, aunque simplemente fuera de gripe. Pero además en Europa va a comenzar en esta época, durante finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, va a comenzar una pujante industria manufacturera. ¿Qué significa esto? Que las manufacturas, los productos elaborados de artesanía, van a comenzar a desarrollarse bastante. Por ejemplo, productos elaborados como el vidrio, por ejemplo, que era muy famoso en Bohemia, en el sur de Alemania, o productos como por ejemplo el armamento, que cada vez se está convirtiendo en algo mucho más complejo y que requiere auténticos maestros artesanos. Este comercio de manufacturas europeas va a estar muy relacionado con otro aspecto muy importante: el comercio internacional que se va a producir durante el siglo XVIII. El comercio del siglo XVIII principalmente se va a dar entre Europa, África y América. Es lo que se conoce como el comercio triangular. Bien, pues ¿en qué consistía este comercio triangular? Pues en un comercio en el que se aprovechaban absolutamente todos los viajes que se realizaban entre las grandes potencias europeas, África y América. Los barcos partían de Europa, ya que eran las potencias europeas las que comerciaban. Los barcos partían de Europa cargados con manufacturas. Manufacturas como por ejemplo armamento. Estos barcos se desplazaban hasta la costa de África, especialmente la zona del Golfo de Guinea, donde vendían las manufacturas, este armamento, estas telas, etc. Las vendían allí en sus enclaves comerciales a distintas tribus e imperios africanos. Y a cambio, con ese dinero que que obtenían, compraban esclavos. Esclavos que habían sido capturados, que habían sido esclavizados en África. Estos esclavos los desplazaban en los barcos que ahora se habían quedado vacíos hacia América. Y allí los iban a destinar a venderlos para que trabajaran en las grandes plantaciones americanas. Plantaciones como por ejemplo de tabaco, plantaciones de algodón o plantaciones de caña de azúcar. Una vez que habían llegado allí a América y habían descargado y vendido los esclavos, los barcos eran nuevamente cargados con todos estos productos americanos. Con el tabaco, con el café, con el azúcar, con el algodón y con el oro, con la plata, con pieles, etc. Estos productos eran llevados a Europa en los barcos y de esta manera se cerraba este comercio triangular. Y estos productos, este algodón por ejemplo que se importaba de América, era a su vez la base para elaborar estas manufacturas europeas, como por ejemplo las telas de altísima calidad que se fabricaban en Inglaterra o en las Provincias Unidas. Bien, pues con esto hemos terminado esta introducción al antiguo régimen y hemos visto un poquito cómo era el mundo antes de que comiencen los grandes cambios de la Ilustración. Pues nos vemos pronto porque el siglo XVIII va a dar mucho de sí. Bueno, y antes de terminar os voy a contar un chistecito, que sé que os gustan. Un chistecito de estos que son cremita, que son canelita en rama. Bueno, está ahí en una escuela de la prehistoria un niño que vuelve a casa con las notas, que ha suspendido un montón. Entonces llega su padre y le enseña ahí una tablilla de piedra donde han escrito todas las notas. Y dice su padre: vale que haya suspendido matemáticas, vale que haya suspendido religión, vale que haya suspendido lengua, pero que suspendas historia, hijo mío, que acabamos de empezar. Venga, piratas, nos vemos, hasta luego.